Buenos días, continuando con el tema de balance de energía para sistemas cerrados. Se van a desarrollar unos ejemplos. Vamos a analizar este ejemplo 8, el cual el enunciado es el siguiente. Un dispositivo de cilindro émbolo contiene 0.2 metros cúbicos de aire a 310 kilopascales y 30 grados Celsius. El dispositivo tiene un resorte lineal que está en contacto con el émbolo sin ejercer fuerza sobre este. Si el aire es calentado hasta que su volumen llega a ser 0.3 metros cúbicos y su presión 400 kilopascales, determinar A, el trabajo total realizado por el aire, B, el trabajo efectuado contra el resorte, C, el calor transferido al sistema durante el proceso. Acá vemos el esquema del problema. Entonces, un sistema cilindro émbolo contiene aire. En el estado 1 tiene un émbolo, tiene un resorte lineal ejerciendo, no ejerce, o el peso que está ejerciendo ese resorte contra el émbolo es despreciable. El esquema es que se le transfiere calor al aire y a su vez, en el paso al transferir calor, ¿qué va a pasar? Resulta que el aire, las moléculas van ganando energía interna y esas moléculas van a lograr expandir, o el aire se va a expandir debido a que va a realizar un trabajo. El calor que recibe, lo que ganan las moléculas de energía interna, va a convertirse en trabajo realizado por ese aire. Y van a lograr acá una deformación del resorte de manera lineal. Eso es lo que es básicamente el esquema del problema. Y los datos, en el estado 1, el ejercicio proporciona el volumen 1, 0.2 metros cúbicos, la presión 1, 310 kilopascales, la temperatura 1, 30 grados Celsius, equivalente a 310 Kelvin. En el estado 2, se expande el gas, hay una expansión, pasa el volumen en el estado 1 de 0.1 y se expande a 0.3 metros cúbicos. La presión 2 en el sistema gana presión a 400 kilopascales. Ahora vamos a resolver cada uno de los incisos solicitados con base al análisis. Para calcular el trabajo realizado por el aire, como ya hemos visto, el trabajo es igual a la integral del estado 1 del estado inicial del proceso al estado final del proceso de la presión por el diferencial de volumen. Recuerden que la integral es un área bajo una curva, su aplicación como tal. Básicamente se puede hacer un esquema de presión versus volumen, y el área bajo la curva va a ser, o el área bajo el esquema de la presión contra B va a ser igual al trabajo realizado por el aire. Entonces, el dato 1 como tal es que el sistema en el estado 1 tiene una presión de 310 kilopascales y un volumen de 0.2 metros cúbicos. Acá ubicamos el primer punto del estado 1. Luego, como si el sistema no tuviese resorte, el estado 2, la presión sería constante y acá se ubicaría el estado 2.
Sí, pero como no es el caso, hay un resorte lineal, entonces ese resorte se deforma o el comportamiento es lineal entre la presión y volumen. Entonces el comportamiento como tal es este. El estado 2, la presión 2 es 400 kilopascales y el volumen 2, 0.3 metros cúbicos. Este sería el punto del estado 2. Luego, para calcular el trabajo total por el aire, ¿sí? Va a ser el área bajo de la curva, es decir, esta área de la gráfica que estamos analizando. Esta área va a ser el trabajo efectuado por el aire. Entonces, si vemos esta imagen, la vemos como un trapecio. El área de un trapecio es base mayor más base menor sobre 2 por la altura. ¿Sí? Entonces, la base mayor va a ser igual a este segmento, es decir, 400 más 310 sobre 2 por la altura. La altura va a ser 0.3 menos 0.2. Y eso me da un total del trabajo de 35. Es decir, la base mayor, ¿cuál es? La base mayor va siendo, este es B. Esta es la base mayor, que es 400. La base menor es esta, que es 310. El 2 es de la fórmula y la altura se puede tomar como esta diferencia de volumen, que va a ser 0.3 menos 0.2. Efectuando o resolviendo, eso nos da un valor de 35.5 kilonewton sobre metro cuadrado, que es lo que equivale al kilopascal, por metro cúbico. Eso da kilonewton por metro y da un trabajo total de 35.5 kilojoules. Ese es el trabajo total realizado por el aire en el sistema, en el proceso que se está experimentando. Entonces, el trabajo efectuado contra el resorte sí, va a ser esta partecita o el área, la región 2, como se avisó. La región 1 es el trabajo realizado contra la atmósfera para vencer la fuerza de la atmósfera, la presión atmosférica y también el peso del émbolo, pero en este caso es despreciable. Entonces simplemente sería la fuerza o, el trabajo requerido para vencer esa presión atmosférica. Ahora, el trabajo efectuado por el resorte va a ser igual a este triángulo. Entonces, el área de un triángulo es base por altura entre 2. La base se puede tomar como esta distancia de acá a acá. Y la altura se puede tomar como esta. Entonces, la base, lo que mide esta distancia va a ser 0.3 menos 0.2, que es este valor. Este va siendo la base. La altura va siendo la diferencia de presión, que sería 400. Esta distancia acá, 400, la presión 400 menos esta presión sería menos 310. Esta sería la altura. Y sobre 2, que es de la fórmula, ya tenemos que el trabajo efectuado contra el resorte es 4.5 kilojoules. Es kilonewton por metro y kilonewton por metro es joules, entonces sería 4.5 kilojoules.
Ahora, el balance para sistemas cerrados se va a realizar porque se requiere en el inciso C calcular el caudal, el calor, perdón, calor que se le transfiere al sistema para que haga ese trabajo. Entonces, en el esquema básicamente es un cilindro émbolo. El sistema está entrando calor, se está calentando para que él haga su trabajo y el sistema está realizando trabajo. Ya como la primera ley establece que el calor neto de entrada menos el trabajo neto de salida es igual al cambio de la energía del sistema. Entonces, calor de entrada menos trabajo de salida va a ser igual al cambio de energía interna más el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial. Como este es un proceso estacionario, estos tienden a ser cero. No hay una diferencia significativa en la altura del sistema en el inicio del proceso y al final, y tampoco hay una variación de velocidad significativa, por lo tanto estos tienden a cero. Y por ende, el calor de entrada menos el trabajo de salida solo va a ser igual a el cambio de energía interna de las moléculas de aire que están dentro del sistema. Bien, hay que calcular entonces, para poder calcular el caudal que se requiere para que se realice el trabajo calculado, hay que calcular la energía interna. La energía interna para gases es que la variación de energía interna específica es igual a la energía interna específica del estado 2 menos la energía interna específica del estado 1. El cálculo se puede aproximar con un coeficiente o una constante o el calor específico a volumen constante promedio a la temperatura promedio del proceso. Recordemos que calor específico, energía interna específica es igual a la energía total sobre la masa. ¿Sí? Entonces, la energía interna o el delta de U, que es el que se tiene que relacionar en esta ecuación, el delta de U va a ser igual a la masa por el cambio de energía interna específica. Simplemente va a ser multiplicar la masa despejando por el cambio de energía interna específico. Entonces va a ser igual a multiplicar este valor por la masa y me va a dar el cambio de energía interna total. Entonces, esta es la ecuación del cambio de energía interna que debe calcularse, pero yo requiero calcular la masa. La masa se puede calcular con la ecuación de estado. Se tiene en cuenta que como es un sistema cerrado, no hay entrada ni salida de masa, entonces la masa en el proceso se mantiene constante, es decir, la masa en el estado 1 es igual a la masa en el estado 2. Ahora, con la ecuación de estado, tenemos que presión 1 por volumen en el estado 1 es igual a la masa por la constante del gas ideal por T1. De esta ecuación despejamos la masa. La masa va a ser igual a P
1 por B1, y esto que el R y el T1 que están multiplicando a M pasaría a dividir al otro lado de la ecuación, es decir, a dividir a P1 y B1. Ya la ecuación despejada sería de esta forma. La presión 1 la suministra el ejercicio son 310 kilopascales, el volumen 1 es 0.2 metros cúbicos, la constante del gas ideal es 0.2870 kilojoules por kilogramo por Kelvin, y la temperatura del estado 1 es 303 Kelvin. Resolviendo, se tiene que la masa es igual a 0.71 kilogramos. O sea, acá tenemos el valor de la masa. Ya tenemos la masa en el estado 1 y en el otro, es decir, ya esta ecuación podemos calcular, ya tenemos el valor de la masa. Nos falta hallar ahora las temperaturas. Por ejemplo, en el estado 2 no se conoce la temperatura, pero sí se conoce la del estado 1. Ahora, para conocer la temperatura del estado 2, planteamos la misma ecuación de gas ideal. P2 por B2 es igual a M por la constante del gas por la temperatura del estado 2. Despejando T2, T2 va a ser igual. T2 es igual a P2 por B2 y el MR que está multiplicando pasaría a dividirlo. Simplemente se reemplaza la presión 2 es 400 kilopascales, el volumen 2 es 0.3 metros cúbicos, la constante del gas ideal es 0.2870 y la masa que ya hemos calculado en el paso anterior, que es igual a la masa 1, dado que el sistema es cerrado, se tiene que la temperatura 2 es igual a 589 Kelvin. Ya se tiene entonces la masa, la temperatura 1 y la 2. Entonces ya se puede calcular el calor específico a una temperatura promedio. Ok. Entonces, primero se calcula la temperatura promedio. La temperatura al inicio del proceso es igual a 303 Kelvin. La temperatura al final del proceso, que fue la que acabamos de calcular, 589, se promedia, es decir, se suman y se dividen entre 2, y se tiene que la temperatura es alrededor de 400 Kelvin. A esa temperatura, a 400 Kelvin, en la tabla A2 del libro de Sengel, ustedes van a leer o se lee el calor específico a volumen constante, va a dar un valor para el aire de 0.733 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Entonces, ya reemplazando como tal en la ecuación, el cambio de la energía interna va a ser igual a la masa. La masa es 0.71 kilogramos, que se ha calculado con la ecuación de estado, que es esta misma. El calor específico promedio a volumen constante es el que se lee en la tabla, sería este valor, 0.733. Este sería el calor específico a volumen constante para el aire a 450 Kelvin. Y la temperatura 2 y la temperatura 1, la diferencia, esta temperatura 2, esta es temperatura 2, que es la calculada al final del proceso, y esta es la temperatura al inicio del proceso. Resolviendo, se tiene que el cambio de energía interna total es 148.84 kilojoules.
Ahora finalmente ya realizando el balance para calcular el calor transferido al aire usando la primera ley. Entonces se sabe que el trabajo total ya calculado, que es el área bajo el trapecio, el área total, el trabajo total realizado por el aire es 35.5 kilojoules. El cambio de energía interna, ya lo hemos calculado en el paso anterior, es 148.84. Esto lo calculamos a partir del calor específico a volumen constante, utilizando las tablas termodinámicas. Básicamente, si se tiene ya el trabajo total realizado por el aire y se tiene el cambio de energía interna al sistema, ya se puede calcular cuál es el calor que se le transfirió al sistema. Reemplazando, calor va a ser igual a delta de U y este menos trabajo total estás restando pasaría a sumar a delta de U y simplemente reemplazar delta U es 148.84 y el trabajo total es 35.15.5 kilojoules. Y eso da un calor transferido de 184.3 kilojoules. Esta es la respuesta al ejercicio inciso C. Este ejercicio se les sugiere consultar el ejemplo 4.6 del libro de Sengel, edición 7, edición séptima, página 176. Básicamente este es el esquema del problema que van a analizar. Otro problema es relacionado con sustancias incompresibles, sólidos y líquidos. Entonces, este ejemplo del libro de Sengel analiza el enfriamiento con agua de un bloque de hierro. Entonces, el enunciado es el siguiente: un bloque de hierro de 50 kilogramos a 80 grados Celsius, es decir, el bloque de hierro está caliente a 80 grados y tiene una masa de 50 kilogramos. Este se sumerge en un recipiente aislado, es decir, un recipiente rígido, aislado, no hay transferencia de calor, que contiene 0.5 metros cúbicos de agua líquida a 25 grados Celsius. Determine la temperatura cuando se alcanza el equilibrio térmico, es decir, se va a hallar una T2, que esa T2 va a ser igual a la temperatura que va a estar tanto el agua como el hierro, ¿cierto? Ahí lo que va a ver es que, sí, entre el agua y hierro, la T2 cuando esté en el equilibrio T2 va a ser igual para ambas sustancias. Acá está el esquema: un agua a 25 grados y tiene un volumen de 0.5 metros cúbicos, es aproximadamente 500 litros. El hierro que se sumerge 50 kilos y está en una temperatura mayor. Entonces lo que se va a hallar es la temperatura al final del proceso cuando el hierro se enfría y la temperatura aumenta algo del agua. Van a buscar un equilibrio térmico, es decir, una va a subir de temperatura y la otra va a bajar. El sistema es cerrado, entonces el sistema va a ser esto, el sistema que se está analizando, esto, todo el tanque, todo el recipiente,
Las suposiciones como tal es que el agua y el hierro son sustancias incompresibles. Para el agua y hierro se pueden usar calores específicos a T ambiente. El sistema es estacionario, es decir, no hay cambios en la energía cinética ni en la energía potencial del sistema. Y si analizamos este sistema, no hay trabajo eléctrico ni otro trabajo ni de otro tipo que esté transfiriéndose o interactuando el sistema. Entonces, el balance de energía es que la transferencia de energía neta mediante calor, trabajo, flujo másico va a ser igual al cambio de energía interna, cinética, potencial, etc. Entonces, como no hay transferencia al sistema analizándose el recipiente, no hay ninguna transferencia de energía, se hace cero. El sistema es estacionario, esta energía cinética cero, cambio de energía potencial también es cero. Entonces se tiene que cero va a ser igual al cambio de la energía interna del sistema. Pero como hemos visto, la energía interna específica es igual a la energía interna total sobre la masa. Entonces, despejando, esta energía interna total está siendo dividida por la masa pasaría a dividir a la energía interna específica. Entonces, delta de U es igual a la masa por el cambio de energía interna específica, que es lo que vemos acá. Entonces se va a tratar de la masa por el cambio de energía interna del sistema. Pero el sistema está, en el sistema está inmerso hierro y agua. Entonces va a ser igual entonces a la masa del hierro por el cambio de energía interna del hierro más la masa de agua por el cambio de energía interna del agua. Entonces, a partir de esta ecuación ya se puede calcular la temperatura cuando se alcanza el equilibrio. Se tiene la ecuación que se ha deducido, que es esta. Acordemos que para sólidos, delta de H es igual a delta de U. Y ese cambio de energía interna va a ser igual a un coeficiente, a un calor específico promedio por el delta T, para sólidos. Y en el caso de líquidos, a presión constante, ya les voy a mostrar, es esto que les estoy representando. Es muy similar cuando la presión es constante. Cuando el volumen es constante ya cambia, para el caso de líquidos hay dos casos, recordemos, para presión constante y temperatura constante, perdone. Pero en este caso, la presión del sistema es constante, ¿sí? Entonces se toma el calor específico del agua a presión constante, dado que el proceso que está experimentando es a presión constante. Entonces acá va a ser la masa del hierro por el calor específico del hierro por la temperatura 2, que esta temperatura 2 es la incógnita, la temperatura 2 del hierro, la temperatura 1 es la inicial, que son los 80 grados, la masa del agua, el calor específico del agua, la temperatura 1 es 25 grados y la temperatura 2, que en este caso van a ser las mismas, dado que el sistema se va a encontrar en equilibrio, es la que se va a calcular.
Entonces, básicamente, acá el problema, ¿cómo se reemplaza? Esta es la ecuación que les he presentado en la diapositiva anterior, ya resuelta. Entonces, la masa del hierro, ya se sabe que son 50 kilos, no hay problema, esos son 50 kilos, se tiene este dato. El calor específico del hierro se lee en tablas, que es a temperatura ambiente para el hierro, es 0.45, es este valor, se tiene, es a través de tablas. La temperatura 2 es el dato que se quiere hallar. La temperatura 1 del hierro pues, está caliente a 80 grados inicialmente. Este valor se tiene. La masa del agua se puede calcular mediante la densidad. Entonces se tiene que la densidad a 25 grados, la densidad depende de la temperatura, va a ser igual a 197 kilogramos por metro cúbico. Pero la densidad como densidad es masa sobre volumen, y el volumen específico es igual a volumen sobre masa. El volumen específico va a ser igual al inverso de la densidad, es decir, va a ser igual a 1 sobre la densidad. Entonces, el volumen específico va a ser 1 sobre 997 kilogramos por metros cúbicos. Efectuando, se tiene que es 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por kilogramo. Este sería el volumen específico del agua a 25 grados Celsius. Ahora, la masa, acordemos que volumen específico es volumen total sobre la masa. Como se quiera hallar la masa va a ser igual al volumen, despejando, va a ser igual al volumen total sobre el volumen específico, que esa es la relación que tenemos acá. Entonces, el volumen total, el volumen del agua son los 500 litros o los 0.5 metros cúbicos. Y el volumen específico se ha calculado a 25 grados Celsius. Esa operación da 500 kilogramos. Entonces ya tenemos la masa del agua. La masa del agua es 500 kilogramos. El calor específico se lee también en la tabla, en la tabla AT ambiente para el agua, y se tiene que el calor específico del agua es 4.18 kilojoules sobre kilogramo por grado Celsius. Entonces ya se tiene el calor específico y la masa. La temperatura 2, esta temperatura 2 es la temperatura a la cual se va a encontrar el agua, que va a ser igual a la misma temperatura a la cual se va a encontrar el hierro, porque van a alcanzar un equilibrio térmico. Y esta temperatura de 25 grados Celsius es la temperatura inicial del proceso, antes del proceso, es 25 grados Celsius. Entonces, la solución, acá van a tener una ecuación explícita. Entonces lo que van a hacer allí es despejar temperatura 2, sacan factor común y luego dividen el término que está multiplicando a T2. El T2 lo agrupan en un lado de la ecuación, sacan factor común y ese factor común, lo que está multiplicando a T2, pasaría a dividir al otro lado de la ecuación. Resolviendo, se tiene que T2 es igual a 25.6 grados Celsius. Es decir, la temperatura que va a alcanzar tanto el hierro como el agua en el equilibrio va a ser 25.6 grados Celsius. Entonces, la temperatura del agua, que inicialmente estaba en 25 grados Celsius, solamente subió 0.6 grados Celsius. Y la temperatura
del hierro decreció de 80 a 25.6. Ahora, para analizar la temperatura de equilibrio, como se ha dicho, es 25.6, tanto el agua como el hierro estarán a esa temperatura. Para analizar a qué se debe el pequeño aumento de la temperatura del agua, entonces eso para analizar, ese pequeño aumento, o sea, es decir, de 25 a 25.6, creo que es casi que no cambió casi de temperatura, aumentó muy ligero, o sea, ni se siente. Y ese pequeño aumento se debe a la gran masa, el volumen de agua, y también al grande calor específico, a un valor específico grande. Entonces, eso es lo que hace que almacene mucho más energía y no la transfiera. Y eso se debe mucho a lo que ya hemos visto en los videos, que tiene que ver con los puentes de hidrógeno en las moléculas del agua. Este ejemplo se le sugiere que lo consulte, 4.13 del libro de Sengel, página 192, Termodinámica de Sengel, edición séptima. Ya finalmente el taller, que es lo que van a trabajar en lo que queda de la clase, y finalmente pasaremos a las dudas.